Saludos, pues vamos a seguir adelante con nuestra exploración de lo que es la misión de la Iglesia y el estudio de la misión que llamamos misiología en Latinoamérica y misionología aquí en Europa. Yo no sé por qué. Ahora ya estamos con el Nuevo Testamento. Hemos visto temas que se tratan de la misión de Israel en el Antiguo Testamento, una misión que era más que todo para atraer a gente a la presencia de Dios, pero ya en el Nuevo Testamento encontramos un cambio de ritmo. Aún existe la misión atractiva, pero también ya existe de una forma más fuerte la misión eh, apostólica, pues vamos a decirlo así. Y tengo aquí 6 versículos, podríamos añadir otros, pero profesores tendrían otra lista, pero 6 versículos que me parecen que nos dan una base para entender lo que es la misión de la iglesia. Pues obviamente el texto que más se conoce es Mateo 28, 19 y 20. Esto ya es al final del Evangelio según San Mateo. Ya ha recibido toda la potestad y el poder a través de su resurrección de la muerte. Jesús ha sido vindicado por Dios Padre. La resurrección es una forma pública que tiene Dios Padre para anunciar a todo el mundo: este hombre es correcto. Todo lo que Él dijo sobre mí y acerca del reino de Dios es correcto. Entonces fue la vindicación del Hijo de Dios, la resurrección. Y ese es el contexto. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pues ya aquí encontramos algo muy importante que se trata de la amplitud, o sea, de la misión. Que la misión se dirige a todas las naciones del mundo. Claramente estamos aquí leyendo una alusión a lo que es Génesis 12, donde Dios le dice a Abraham: a través de ti y de tu semilla bendeciré a todas las naciones, todos los pueblos, todas las familias del mundo. Entonces la gran comisión se debe de entender como una continuación del pacto abrámico. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya existía el bautismo. En aquellos días, en el primer siglo, cuando alguien se hacía judío, que no era común, pero existía, si era hombre, tenía que circuncidarse, pero si era hombre o mujer, además de eso, tenía que ser bautizado. El bautismo era lo que se llama una mikvah, que es como un baño para purificarse. La gente bajaba al agua y ellos bautizaban a sí mismos, como era una forma de purificación y de identificación, que ya no soy griego o romano o egipto, ya soy judío, ya soy israelita. Entonces el bautismo existía en aquellos días. Juan lo toma y cambia el significado del bautismo y dice que predicó un bautismo para el arrepentimiento de los pecados. Esto era muy nuevo. Antes el bautismo era para la purificación de las obras impuras, o sea, para ya limpiarse, para que uno pudiese tener un rol en la alabanza del pueblo de Israel. Juan toma un símbolo que existe, pero cambia su significado, y el bautismo ahora es para el arrepentimiento de pecado. Y aquí tenemos una transformación más, o sea, el bautismo que Jesús da a sus discípulos no es el bautismo de Juan, son bautismos diferentes. Y el bautismo de Juan no es el bautismo para convertirse a ser judío o israelita. Y aquí el bautismo se identifica, es la única vez famosamente en toda la Biblia que tenemos la fórmula trinitaria, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante que en Hechos encontramos al principio, encontramos algunos discípulos que están bautizando a gente en el nombre de Jesús el Señor, pero ya pronto, rápidamente, esa tradición disminuye, desvanece, y queda la iglesia con esta gran fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de los siglos han habido muchas variaciones del bautismo.
según la edad de la persona y si tenía que ser por inmersión o si se podía brotar agua en su cabeza. Bueno, un montón de diferencias, pero esta fórmula desde el primer siglo ha sido la fórmula necesaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí nos recuerda de que el bautismo era para el arrepentimiento de los pecados, pero también para juntarse a un pueblo nuevo. O sea, ya aquí la indicación es que la iglesia, el pueblo de Dios, los seguidores de Jesucristo, formaban una familia nueva. Y ciertamente los primeros cristianos, especialmente cuando leemos los padres de la iglesia, ellos lo anuncian claramente, que ya somos una familia nueva, no somos una familia según lengua, porque tenemos diferentes lenguas, no somos una familia según la geografía, porque hay cristianos en Europa y Asia y África, no somos cristianos en cuanto a ser un grupo étnico, o sea, no somos una familia cristiana por ser un grupo étnico, porque hay griegos, romanos y celtas y francos y fenicios y hebreos, o sea, hay árabes, hay de todo. Entonces es una familia que Dios ha hecho a través de las aguas del bautismo. Y la tercera cosa, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora me parece que la organización de los 3 mandamientos o los 3 elementos de la Gran Comisión son importantes. Nosotros solemos pensar en esto como, bueno, esto sería ya el discipulado. Y solemos hacer el discipulado, la enseñanza antes de la conversión. Y después la conversión, que sería el bautismo. ¿Okay? Y también aquí el contexto, no hay familias cristianas. O sea, el contexto aquí es que tienen que ir para ser discípulos de las naciones. Entonces nos señala que la iglesia está llamada a proclamar el evangelio a todas las naciones y a ser discípulos, enseñándoles a seguir a Jesús. Esta palabra del discípulo, que vamos a tener una charla más profunda sobre eso más tarde, esta palabra de discípulo es importante porque no dice hacer conversos. Muchas veces pensamos, bueno, este hombre ya invitó a Jesús a ser su Salvador y pues qué bien. Pero bueno, Jesús no le interesan los conversos, le interesan los discípulos. Y una persona puede ser discípulo antes de convertirse y uno puede ser converso sin ser discipulado. Pero bueno, tenemos toda una charla diferente porque el tema del discipulado no es lo mismo que la misión, pero también solapan de una forma y hay una interpenetración entre el discipulado y la misión tan importante que realmente merece su propia charla, lo que es el discipulado en la Biblia. El segundo texto que tenemos es Hechos 1:8, otro texto muy bien conocido. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, aquí nos habla del poder, o sea, de quién nos da poder para llevar a cabo la misión de la iglesia, y es específicamente, precisamente, el Espíritu Santo. Me seráis testigos. Aquí la palabra testigo es marturion, que de donde viene la palabra mártir. Y específicamente en griego, mártir y testigo son la misma palabra. Entonces, si hablamos de él fue un mártir, significa que él fue testigo a la obra de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, y no renunció su testimonio hasta la muerte. O sea, él quedó fiel hasta la muerte. Y después dice, me seréis testigos en Jerusalén, o sea, la ciudad donde ya están, en toda Judea, la zona alrededor de Jerusalén, y en Samaria. Aquí ya es interesante, mucha gente dice, bueno, Samaria era la región que estaba al lado de Judea. O sea, ya no solamente seréis mis testigos en, no sé, México, pero también en, no sé, Belice o algo así, Guatemala, o sea, un país que queda cerca de México. Pero eso está bien, no estoy diciendo que eso es incorrecto, pero es que también había mala sangre entre los judíos y los samarios, como seguramente todos saben,
Entonces esto implica que la misión no solamente es la misión a la gente que te cae bien. Tú tienes que ir y llevar el Evangelio a todo el mundo, incluso personas, grupos, familias, naciones que son tus enemigos. Eso ya lo vimos en el libro de Jonás, ¿verdad? Que Jonás fue llamado para ser profeta, para llamar al arrepentimiento a un pueblo que era enemigo de Israel, a los asirios, a la ciudad de Nínive. Entonces, pues ya, Hechos 1:8, a través del poder del Espíritu Santo se lleva a cabo la misión de la iglesia, la obra misionera de la iglesia. El tercer versículo que tengo es Efesios 4, del 11 al 13, y dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues aquí ya encontramos otro elemento. Vamos añadiendo diferentes elementos, aspectos de lo que es la obra misionera de la iglesia, ¿verdad? Y aquí encontramos que hay diferentes roles a unos apóstoles. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? Es una palabra griega, apo, es un prefijo, significa fuera, o sea, mandar. Y stolein es precisamente mandar. Entonces los apóstoles son los que habían sido mandados hacia afuera. Y la palabra apóstol es una palabra griega, y la palabra latina o romana que corresponde al apóstol es misionero. La palabra misionero no aparece en la Biblia, pero aparece la palabra griega apóstol o apóstolos, que significa lo mismo. Lo que pasa es que en la historia de la iglesia hubo una separación entre la obra apostólica y la obra misionera, que yo creo que nunca fue la intención de Cristo ni de sus apóstoles. Ya llegando al cuarto, quinto siglo, el sucesor del apóstol era el obispo local y tenía la responsabilidad de mantener la doctrina sana de la iglesia, que obviamente es una obra muy importante, es un ministerio importante. Pero ya la idea de mandar a gente para llevar el evangelio a otros grupos, otros pueblos que no tenían una presencia cristiana, o donde la presencia cristiana era muy, muy pequeña y necesitaba ánimo para crecer y ayuda para crecer, ya no estaban usando la palabra apóstol para la persona que hacía eso. Incluso tampoco estaban usando la palabra misionero. La palabra misionero es una palabra relativamente reciente, es una palabra, no sé, más o menos de la edad moderna, después de 1500. Entonces, ¿qué usaban? Y vamos a ver esto más tarde cuando estamos viendo, por ejemplo, la historia de la misión de San Patricio a Irlanda y algunas otras misiones. Pero solaban hablar de ser peregrinos de Cristo. Y que bueno, esa es una frase muy bonita. No solemos usar esta frase hoy en día, pero peregrinos, o sea, gente que no está en su casa, que de alguna forma han dejado a su casa, pero no para hacer peregrinaje a un templo, una iglesia, o a Jerusalén, una ciudad sagrada o santa, pero peregrinos por el Evangelio. Entonces eso durante la Edad Media, si queremos hablar de misioneros, es la frase principal que vamos a encontrar para señalar a gente que ha dejado su casa para llevar el Evangelio a otro pueblo, en otro lugar, que por cierto en la Edad Media era un trabajo muy, muy, muy peligroso. Entonces Efesios nos habla de diferentes oficios, roles en la iglesia. Y el apóstol es uno, y después otros profetas. Llegamos a un texto histórico que se llama el Didaqué. El Didaqué, o la enseñanza de los 12, es un texto quizás de 110, 120, es un texto muy, muy antiguo, de los textos más antiguos que tenemos de la iglesia cristiana, pero que no están en la Biblia.
Y él dice que durante ese tiempo, en la primera parte del siglo II, ya la iglesia local está experimentando, está pasando por unos cambios. Antes habían personas carismáticas que iban de pueblo a pueblo, incluyendo a profetas, y ya la iglesia, que ya casi tiene 100 años de edad, está cambiando su forma de organizarse, y la obra del profeta se va disminuyendo, o sea, porque el profeta sí iba de pueblo a pueblo, de iglesia a iglesia, hablando la voluntad de Dios y avisando a la gente pues, la palabra de Dios para ellos. Y ya tenemos más el ministerio del presbítero es la palabra griega, anciano sería la palabra latina, y el diácono palabra griega, y la palabra latina sería un siervo, ¿verdad? Diácono significa siervo. Entonces ya a un liderazgo más estable y más constante. Y también ya tenemos, por ejemplo, pastores y maestros. Eso correspondería más al rol del presbítero, lo que llamamos presbítero, y después se llama, y normalmente hoy en día se llama pastores de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí tenemos una visión bastante global de lo que es la iglesia. Eso regresa al contexto del pacto abrámico, regresa al contexto de la gran comisión, de que el cuerpo de Cristo no solamente es el cuerpo de Cristo en la casa de Juanito, no solamente es el cuerpo de Cristo en la ciudad de Oaxaca, es realmente el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y aunque sí, ciertamente, nuestra experiencia del cuerpo de Cristo es con una congregación local, tenemos una visión internacional, una visión que, como dice aquí, que demuestre la unidad de la fe. O sea, unidad de la fe no es solamente unidad de la fe para mi grupo que se junta en mi sala. Es la unidad de la fe para el cuerpo de Cristo que existe en todas las naciones y que está creciendo. Segundo de Corintios 5, 18 y 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aquí, en estos 3 versículos, tenemos 2 imágenes muy importantes en cuanto a lo que nos interesa. O sea, esto se podría predicar de muchas diferentes formas. Hay mucho material muy denso y muy importante aquí. Primero que tenemos esto de reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Es una forma de hablar de la salvación que no solemos usar en las iglesias evangélicas mucho hoy en día, pero claramente, como vemos aquí, es una forma muy bíblica, muy saludable de hablar de lo que es la salvación. Reconciliación es cuando tú tienes 2 grupos que son enemigos y tú vas entre ellos y haces paz, y para reconciliarlos los unos a los otros. Y es lo que dice Pablo. Pablo escoge esta manera de hablar de 2 grupos que son enemigos, el imperio de Dios, para usar la palabra de San Anselmo posterior, y los hijos de Adán, otra vez San Anselmo. Y Cristo viene y hace una reconciliación entre los 2 grupos. Entonces, consigo al mundo, no solamente al pueblo judío, no solamente a los que han creído, que la voluntad de Dios, otra vez, repitiendo estos temas que hemos visto ya, que la visión es una visión global, mundial.
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y esto es lo más esencial, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Dios no solamente hizo esta obra de reconciliación a través de Cristo, pero nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, esto de ser embajadores nos da la idea de que un rey, un emperador nos manda a algún otro grupo para anunciar su voluntad. Y muchas veces un rey o un emperador mandaba un mensajero, un heralda, para anunciar buenas noticias, que precisamente en el contexto del Nuevo Testamento, del mundo griego, era un evangelium. Evangelium, ¿qué significaba? Bueno, eran buenas nuevas. No era en sí una palabra religiosa al principio. Podría venir un heralda, un mensajero del rey a tu pueblo, se paraba en medio del pueblo, tocaba su cuerno, toda la gente venía y podría decir, tengo buenas nuevas del emperador, ha ganado su batalla sobre los, quién sabe qué, en la región de quién sabe dónde. O traigo buenas nuevas del emperador, ha tenido un hijo, su esposa. O sea, esto es el contexto del Evangelio y Pablo está claramente pensando en esto cuando habla del Evangelio y cuando usa esta palabra que somos embajadores en nombre de Cristo. Mateo 5, 14 al 16, y esto es el quinto versículo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y quizás preguntas, bueno, esto ya lo hemos visto. O sea, ¿qué añade? Pero quiero que nos fijemos aquí en estas palabras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claramente, el corazón de la misión tiene que ver con anunciar este mensaje de reconciliación que acabamos de ver en el texto de 2 de Corintios. Pero aquí Jesús no está hablando solamente de palabras, está diciendo que ustedes son luz, son sal, una ciudad asentada sobre un monte que no se debe de esconder, y después habla de buenas obras. Obviamente no es porque las buenas obras nos salvan, pero aquí el pensamiento del Señor es que nuestras buenas obras se verán por los demás que están a nuestro alrededor y dirán, uy, bueno, estos cristianos, estos discípulos de Jesucristo, ¿por qué están haciendo esto? Esta imagen de una ciudad sobre un monte claramente nos hace pensar en la ciudad de Jerusalén, que en el Antiguo Testamento, bueno, actualmente hasta hoy, es una ciudad situada sobre un monte. Y la idea de que la gente de todas las naciones podían subir a Jerusalén para escuchar la ley, la Torá de Yahvé. Y Jesús está diciendo, bueno, ya no estamos hablando de una ciudad, ahora se ha cambiado la dinámica. En vez de una ciudad física, geográfica, la ciudad de Jerusalén, estamos hablando del pueblo de Dios donde esté situado, sea en Dallas o Buenos Aires o Pekín o Moscú, quién sabe. Pero el caso, y sea que es una comunidad muy grande con muchos recursos, o hasta sea una comunidad pequeña y humilde con pocos recursos. Jesús deseaba que hiciéramos buenas obras, no para salvarnos a nosotros mismos, obviamente, pero sino para glorificar a Dios. O sea, la idea es que cuando la gente nos ve a nosotros, está viendo algo del carácter de Dios. Y precisamente podemos señalar que en otros versículos que hemos visto aquí, por ejemplo, la idea de que somos embajadores, encontramos
esta idea, que cuando la gente nos vea a nosotros, nos va a ver la obra de Dios en el mundo y se va a atraer y van a tener preguntas. ¿Ustedes por qué hacen esto? Y a través de los siglos ha funcionado, ha funcionado. Han habido muchos cristianos o gente que se convirtieron al cristianismo porque vieron las buenas obras de otros cristianos y dijeron, bueno, es que yo no haría eso, o sea, yo no haría los sacrificios de dinero y de tiempo y no sé, de estar cómodo y contento para ayudar a los pobres o para ayudar para ayudar con un colegio para estos chicos en el barrio que no tienen educación. O sea, yo no haría eso. ¿Ustedes por qué están haciendo eso? Esa es la idea. Esto es un elemento esencial de la misión de la iglesia a través de los siglos. Y aquí lo encontramos al principio del sermón de Mateo 5 al 7, el sermón más importante en toda la historia del ser humano, el sermón del monte. Y finalmente tenemos Romanos 10, 14. Y aquí Pablo está hablando del Evangelio, de su ministerio, y dice, y es una pregunta retórica, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La iglesia tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio para que otros puedan escuchar, creer e invocar el nombre de Jesús. O sea, hay que tener un equilibrio. Hay que servir a la gente como leemos en Mateo 5. Hay que hacer las buenas obras para que la gente nos vean y se preguntan, wow, ¿por qué están haciendo esto? Y glorifiquen a nuestro Padre en el cielo. Pero a la vez hay que predicar. Ahora, ciertamente, hay lugares en el mundo, y vamos a ver esto enseguida en las semanas siguientes, de la persecución. Hay lugares donde cristianos pueden hacer buenas obras, pero predicar de una forma muy pública es o difícil o a veces casi imposible. Pero el caso es que predicar es importante. Siempre si hay la opción de predicar, deberíamos de predicar, porque así es la forma principal que tienen los humanos para comunicar, ¿no es así? El verbo de Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo y de la misma forma es a través de la predicación, normalmente de la conversación. Puede ser una predicación, o sea, a través de un libro o algo así, puede ser una película, pero es nuestra forma principal de comunicar. Y Pablo está enfatizando eso, la importancia de predicar. Bueno, pues aquí hemos visto 6 versículos que me parecen a mí particularmente importantes para ya entender lo que es la misión de la iglesia, la obra misionera de la iglesia en el Nuevo Testamento, en sus diferentes aspectos, el discipulado, también formar un pueblo nuevo, que el alcance del Evangelio es a todas las naciones, incluso a algunas naciones que quizás no nos caen bien, que se hace a través del poder del Espíritu Santo, que somos embajadores de Dios, anunciando a la gente la buena nueva del emperador, que hay reconciliación, es un pacto de paz, ya no tiene nada en contra de nosotros y está dispuesto a ser nuestro amigo y padre y adoptarnos, que adopción es otra metáfora para hablar de la salvación. Y finalmente hay que tener equilibrio entre las buenas obras, como en Mateo 5, pero también la predicación en Romanos 10.